gozamos y en la cruz hemos visto la luz. Qué maravilloso es pensar que siempre el mensaje está centrado en la cruz de Cristo, porque allí es donde hemos visto luz, donde hemos visto la esperanza, donde encontramos el perdón, la gracia, el favor, todo lo que Dios quiere darnos a través de Jesucristo. Gracias. Tomen asiento, por favor. El pastor Horacio nos anunció ya el domingo pasado, y lo dijo esta noche también, que estamos queriendo tomar una perspectiva acerca de la familia, que podemos decir es el bien supremo que Dios nos ha dado. Estaba pensando, desde que Él me pidió si podía compartir la palabra, qué difícil es, porque hay tantos aspectos de la familia para tocar. Y por más que traté de pensar y pensar, cada vez me salía algo diciendo hay tantos tipos de familia, tanta clase de familia, tantas historias de familia, que es difícil resumir qué necesita cada uno de nosotros, pero todos necesitamos el bien supremo, ese regalo de Dios que es una familia bien constituida. Y las Sagradas Escrituras nos hablan tanto de la familia, cada uno, y pensamos en los padres, en los hijos, en los abuelos, en los tíos, en los sobrinos, y cuántos más podemos pensar son familia. Usted es parte de una familia, ¿verdad? ¿Cuántos son familias aquí? Casi todos, por lo menos, ¿no? Bueno, yo creo que todos somos parte de una familia, o somos familia, verdaderamente, y eso nos enriquece día por día. Aunque no nos gustan mucho las declaraciones que muchas veces hacen las instituciones oficiales, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que la familia es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Esto lo sabemos a través de las mismas Escrituras, pero sabemos también, y por eso estamos intentando recapitular y pensar en todo lo que las Sagradas Escrituras nos dice acerca de la familia, porque la familia, así siendo fundamental en la sociedad, nosotros miramos para un lado y miramos para otro, y ¿cómo decimos cómo está la sociedad? Está en crisis, hay una crisis permanente, hay una crisis en cada hogar, hay una crisis en cada institución, hay crisis por todos lados, porque la crisis está en el fundamento de la sociedad, que es la familia. Si la familia está en crisis, la sociedad está en crisis, y vamos a seguir viviendo en una crisis constante y permanente, y por eso estamos involucrados también en este tiempo, en un movimiento especial para defender lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de la familia. Para nosotros vale pensar en el concepto cristiano de la familia, ¿verdad? Desde el principio, desde Génesis 1, Dios creó a la familia. Cuando Dios creó, vio todo lo que había creado, que era bueno en gran manera, pero ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo? Creó a la mujer. No creó otro varón. Y nosotros tuvimos que pelear y luchar por el matrimonio igualitario. No existe. Según las Sagradas Escrituras, Dios creó a la mujer, no creó otro varón. Pudo dar otro varón y decir que Él te va a ayudar a gobernar la tierra, pero no podía fructificar ni multiplicarse, no había fórmula. Entonces, desde el principio, varón y hembra, dice, los crió, y nosotros hemos defendido esta realidad del matrimonio según las Sagradas Escrituras, que viene de matriz matrimonio, verdaderamente. Días pasados, en un casamiento, la jueza leyó en el viejo Código Civil y dijo, los declaro en matrimonio, y hoy no dicen eso. Después yo la saludé, la felicité, y me dice, es que no me han dado el nuevo código todavía. Así que leía el artículo 199, 200, no sé, que lo repiten siempre, pero ella me dijo que los declaro en matrimonio. ¿Por qué? Porque era un hombre y era una mujer que estaban frente a ellos, como la ley, para eso. Y entonces
Pensaba y buscando y leyendo en estos días, dice que hay distintos tipos de familias, sí, lo sabemos. Hay la familia constituida, la familia que es los padres y los hijos, esa es una familia. Pero también pensamos y tenemos una familia extendida, porque aunque no estén en nuestro hogar, pero es parte de nuestra familia, podemos pensar en los abuelos, podemos pensar en los tíos, podemos pensar en muchas que de alguna manera constituyen con nosotros una familia extendida. Y esto es lo que recibimos día por día. Yo pensaba, ¿qué he recibido yo de mi familia? Y por más que le di vueltas a todos estos pensamientos, continuamente me viene lo que yo he recibido de mi familia. Y cada uno de nosotros ha recibido algo, a uno mejor, a otro peor, pero ha recibido algo de sus padres, de sus abuelos, de lo que quiera que sea. Hemos recibido algo de ellos. Y yo no podía evitar pensar en lo que ha significado para mi vida, mi familia, los antepasados, los que estuvieron luchando por darnos algo a cada uno de nosotros. Y de todas maneras me salía esto de la familia extendida y lo que yo he recibido de mis mayores. Y perdonen, pero va a ser un poco testimonial mi mensaje en esta noche. Debo contarles algunas cosas. El otro día estábamos con José en casa y me dice, quiero volver para que me cuente más cosas de su vida. Yo puedo contar mucho tiempo, pero tal vez algo como la experiencia vivida con mis mayores es importante para mi vida. Mis abuelos, por parte de mi madre o por parte de mi padre, también fueron inmigrantes holandeses. Llegaron allá por 1890, más o menos, 92, o algo por el estilo, hace unos cuantos años, ¿no es cierto? Son del siglo, no del siglo XX, son del siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Pero ellos vinieron con expectativas, con deseos de hacer algo, salir de una situación crítica que era en Europa, y entonces vinieron aquí, estuvieron estableciéndose en una zona muy linda, donde yo nací, en Tres Arroyos. Allí en esa zona llegaron mis abuelos y algunos, después de un tiempo de no saber ni siquiera cómo trabajar la tierra, porque no sabían cómo hacerlo, porque acá se trabaja de una manera, en Holanda de otra, totalmente distinta, y entonces se establecieron algunos en San Cayetano y otros en la ciudad de Tres Arroyos. Y pensaba en ellos, y pensaba en que tenían una experiencia de fe ya, un conocimiento del mensaje precioso de Jesucristo. Ellos conocían de Jesucristo, amaban a Jesucristo y no tenían una iglesia como usted tiene hoy para venir acá y congregarse y recibir lo que el Señor quiere darnos a todos nosotros como gran familia de Dios. Ellos no tenían ni siquiera una iglesia y no conocían a ningún predicador que pudiera darles una palabra. Y entonces de una y de otra manera trataron de que no se perdiera la experiencia de su fe, que es lo que hace a la familia. La experiencia de su fe, del conocimiento de la verdad de Dios en Jesucristo. Ellos no querían perder eso y no querían que sus hijos la perdieran. Y entonces en una y en otra manera ellos buscaron cómo solucionar sus problemas. Dicen que reunían a la familia de mi padre en San Cayetano. Yo visité aún el hogar que había sido de ellos, que habían edificado. Pero ¿qué hacían? Como no había predicador, entonces recibían sermones que venían de Holanda, de Carlos Adam Spurgeon. Usted no lo conoce, pero fue llamado el príncipe de los pastores. Nació en 1834. Leía algo sobre su biografía y dice que era 17 hermanos. 17 hermanos, su padre y su abuelo eran predicadores. Y él se convirtió a los 15 años en una iglesia metodista. Fue mejor pastor baptista. Y allí estaba predicando el Evangelio. Y sus sermones eran tan conocidos que los imprimían, los traducían y se los mandaban. Y yo me imagino lo que era
para los descendientes ya de mis abuelos, sus hijos, que no hablaban casi el holandés, leían un sermón de Spurgeon en holandés todos los domingos. Era una manera, era lo que tenían, era lo que podían hacer. No con las comodidades que nosotros tenemos ahora, que apretamos un botón y tenemos el mensaje, este mismo que lo pueden estar recibiendo quizás en cualquier parte del mundo, pero antes llegaba simplemente impreso en una hoja allí y lo leían en su casa, lo leían y los hijos que no hablaban ya casi el holandés, ¿qué podían entender? Nada. Pero ellos querían persistir en eso, querían persistir. Y yo tengo sobre mi escritorio una lámpara que era de querosén. Y cuando estaba pensando en esto, pensaba, ¿cuánto querosén habrán consumido para poder leer estos mensajes? Porque era lo que tenían. No había una luz eléctrica para prender, pero ellos persistían con toda la dificultad, con todo el problema, persistían en que nosotros, sus hijos, los nietos, recibieran palabra de Dios de una o de otra manera. Eso lo hicieron por años y por años. Por otro lado, de parte de mi familia materna, mis abuelos se radicaron en Tres Arroyos y ¿sabe qué hicieron? Como no había ninguna iglesia evangélica en la ciudad, oraron. ¿Cuánto tiempo se puede orar esperando una respuesta del Señor? Me contaba mi madre que oraron 14 años pidiendo que llegara algún predicador, pidiendo a las iglesias en Holanda que le enviaran algún predicador, que llegara alguien que permitiera darles la palabra para que sus hijos no se creen en la ignorancia de la verdad. Y después de esos 14 años, Dios envió un predicador. Y yo todavía tengo el recuerdo, conocí a la esposa de él, don Roberto Elder. Hace poco vino un médico de aquí de Neuquén, nieto de aquel misionero. Fue médico aquí en Neuquén y venía a invitarme porque él iba a Tres Arroyos porque la iglesia cumplía 110 años. Y yo digo, qué gracia, Señor, qué lindo, qué hermoso es recordar eso. Y dije, voy a escribir una carta porque voy a contar la historia que ellos no saben. Mi abuelo estaba trabajando en la calle cuando llegó el predicador que se bajó del tren y dijo, venía desde Las Flores, y dijo, vamos a bajarnos aquí para poder repartir lo que no hacemos hoy en día. Un tratado, un volante, un Nuevo Testamento para decir, esta es palabra de Dios. Fue recibido por mi abuelo y allí nació la iglesia. Ellos oraron 14 años pensando en esto. La respuesta fue, y de ellos viene la herencia que yo he recibido. 6 descendientes directos de ellos, hijos o sobrinos, han sido predicadores. Y yo estoy aquí porque es la respuesta de Dios a 14 años de oración. ¿Usted podrá orar por su familia 14 años? ¿Se animará? Es difícil, ¿no es cierto? Pero vale la pena porque Dios siempre contesta, Dios tiene el resultado precioso, es maravilloso. Yo tengo 2 Biblias, una enorme Biblia holandesa. Con esa comenzaba a leernos mi padre cuando nosotros éramos chicos y se dio cuenta que no entendíamos nada de holandés, más que unas pocas palabras y la dejó. Y tengo otra Biblia, chiquita, pero de 1861, en holandés, junto con todo el salterio en música. Cantaban los salmos. Y eso era la herencia que teníamos, lo que fuimos recibiendo constante y continuamente. Y por eso pensamos, qué bendición es la familia en la cual estamos constituidos. Y tú tienes que formar una familia que sea agradable a Dios, una familia que enseñe, una familia que comparta, una familia que dé fruto, porque estamos hablando del año de frutos, y frutos de familia son familias que se producen, se reproducen y llegan a ser parte del reino de Dios en una forma muy especial. Qué bueno que era pensar en todo en esto, ¿no es cierto?
Entonces, de alguna manera, pensamos en aquellas cosas que nos recuerdan lo que nos dieron, lo que recibimos, lo que tenemos. Y podemos pensar que hemos constituido familias hoy en día. ¿Cómo es tu familia? ¿Qué recibiste? No importa lo que hayas recibido, pero ahora tienes riqueza en tu vida. Tienes riqueza en la palabra de Dios que puedes tomarla en tu mano y enriquecerte con eso para vos, para tu familia, para tu descendencia. Verdaderamente, si tienes la capacidad de pensar, aquello era algo precioso. Mi padre fue un modelo de ejemplo. Él asistía a la iglesia holandesa. Salía 2 horas antes porque tenía que tomar 2 tranvías. Yo no recuerdo que mi padre haya llegado tarde nunca a la reunión. A veces aquí tenemos un desfiladero que parece la calle Florida, porque van llegando. No, para él era imposible llegar tarde. Quería llegar siempre a tiempo, para recibir la palabra, para compartir, para adorar al Señor. Y él tenía la costumbre de despertarse a las 4:20 de la mañana. Tengo un reloj de esos viejos que tienen las campanitas arriba, era de mi padre. A las 4:20 se levantaba, aunque entraba a las 7:30 de la mañana. ¿Pero para qué? Para leer la palabra. Lo he visto sentado en su cocina, leyendo la palabra y orando por nosotros, orando por cada uno de nosotros. Pensando en esto, tenemos que pensar en qué decisión es nuestra, decisión personal. Los abuelos de Carmen no tuvieron el privilegio de venir a la Argentina conociendo de la palabra, pero la conocieron aquí, en Argentina, españoles, muy católicos, pero realmente se encontraron con Cristo y ellos también fueron de los que sembraron la palabra. Uno de sus tíos abuelos fue pastor en una iglesia en Buenos Aires. Qué rico era pensar que ellos adoptaron, apretaron la palabra de Dios y cuentan del abuelo de Carmen, y esto es impresionante para mí. Dice que leía la Biblia de rodillas junto a su cama. Nosotros ni la leemos, o la leemos en el teléfono cuando andamos haciendo 1000 cosas, pero él se arrodillaba junto a su cama para leer la Biblia. ¿Qué hacemos nosotros? Y estaba pensando entonces, ¿cómo podemos establecer familias que realmente puedan ser de bendición y que los que ven detrás nuestro puedan recordarnos a nosotros con esta esperanza de decir, esta gente sí amaba al Señor, sí conocía al Señor, sí quería servir al Señor? Y por eso me vino enseguida el texto tan clarito cuando Josué recomienda al pueblo ya al final de su vida: escojan ustedes hoy a quién sirváis. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Vos y tu familia, ¿a quién van a servir? ¿A la ambición, al poder, a la riqueza, a la presencia? ¿A quién quieren servir? Yo y mi casa serviremos al Señor, dice. Qué tremendo es cuando pensamos en esto. Ustedes pueden escoger, cada uno de nosotros tiene libertad para decidir. Yo sé lo que quiero hacer. Tú tienes que saber lo que quieres hacer. Tú tienes que decidir, escoger, servir al Señor. Yo y mi casa, yo y mi familia serviremos al Señor. No simplemente creeremos, sino serviremos al Señor. Ocuparemos nuestra vida en lo más importante, que es servir, que es compartir, que es llevar el mensaje, como hemos cantado hace unos instantes también. Y por eso vale la pena lo que el salmista también nos dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo demás no sirve que comáis pan de dolores, que te madrugues, que hagas todo lo que quieras, si no pones el fundamento en Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y el que no edifica sobre la palabra de Dios no puede tener una familia bien constituida, una familia estable. Por eso también pensamos en lo que dice el mismo salmista, que es una herencia de Dios los hijos. ¿Te das cuenta que no son tuyos? Una herencia de Dios los hijos, que te los da, que lo tenés en tus manos. Dice, cosa de estima el fruto del vientre,
Y esto vale en esta batalla que estamos llevando ahora, en este tiempo, que es sobre el aborto sí o el aborto no. No es nuevo esto, es viejo. Muchos han pensado en esto. Yo recuerdo hace ya muchos años, fui a una reunión que se hacía en la universidad y estaban los de la revuelta, se llaman, ¿no? Estaban los de la revuelta, hablaron todo el tiempo y después yo le pedí la palabra y dije, ¿sabe por qué ustedes están proponiendo el aborto? ¿Sabe por qué ustedes pueden hablar? Me miraron un poco y dije, porque su madre no fue abortiva, porque su madre no quiso abortarlos. Por eso ustedes están hablando, por eso están opinando sobre esto. Y nosotros podemos pensar que el aborto sí, desde hace tiempo, viene de una y de otra manera. Yo recuerdo una hermana que se convirtió, era enfermera. Cuando se convirtió, dijo, pastor, yo tengo estos instrumentos con los cuales hago abortos. No quiero saber más nada con esto. Me doy cuenta que es un crimen, que estoy matando. Y entonces decidió cerrar bien una caja metálica y lo tiró en el río, dice. No quería saber más nada. Y vale la pena pensar que muchos médicos que han sido abortistas tendrían que cambiar su vida y su experiencia. Acá en nuestra congregación tenemos una persona que el médico le dijo, tiene que abortar porque su hijo va a nacer con muchos problemas. Y ella dijo, no voy a abortar. Hoy su hijo está entre nosotros y es un profesional. Verdaderamente sabemos por qué nuestra familia, esa familia importante, esa herencia que Dios nos ha dado a nuestros hijos, debemos cuidarlos desde que son engendrados, no cuando nacieron, sino cuando ya están engendrados en el vientre. Allí es la riqueza. Aborto sí, aborto no, amamos la vida, queremos lo mejor. Y por eso cuando llega el niño pensamos en lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Vale la pena que pensemos, por ejemplo, ¿cuántos leen el libro de Proverbios más o menos regularmente por ahí? 2 o 3. ¿No leen el libro de Proverbios? ¡Wow! Es el libro para la familia, es el libro para los padres, para los hijos. ¿Y qué es lo que dice el libro de Proverbios? Instruye al niño en su camino y aun cuando llegue a viejo no se va a apartar, no se va a apartar. Mire, le recomiendo, si usted no lo hace, Proverbios tiene 31, un capítulo por día, por lo menos 2 veces al año. Léalo porque va a enriquecer su vida. Es interminable todo lo que nos enseña. Enseñar y enseñar la palabra a nuestros hijos. Y qué hermoso es capítulo 6 de Deuteronomio, cuando dice, las palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos andando por el camino, cuando estés sentado, cuando te levantes, la tendrás de una o de otra manera que pueda ser conocida por ellos. Las enseñarás a tus hijos. ¿Estamos siendo capaces de enseñar? Qué hermoso es cuando vemos pasar todos los chicos y los maestros se van a ocupar de ellos ahora. Pero ¿sabe? Eso no es suficiente. ¿Cuánto tiempo van a llevar? ¿45 minutos? ¿50? ¿1 hora? ¿Y después? ¿Y la semana? ¿Quién le da? ¿Quién le da a tus hijos la palabra? ¿Quién le va a enseñar la palabra? Es nuestra responsabilidad exclusivamente. Pensar en eso. ¿Qué responsabilidad tenemos de enseñar la palabra? Y estamos orando por nuestros hijos. Me llamaba la atención en el libro de Job, habremos leído el libro de Job, ¿no? Ese personaje que siempre lo clasificamos como el pobre tipo que tuvo que sufrir tantas cosas. Pero ¿sabe lo que hacía Job? Dice que tenía sus hijos que hacían fiesta cuando él estaba bien, y él, dice, cuando terminaban las fiestas, dice que ofrecía holocaustos por las dudas que sus hijos hubieran pecado. ¿Cuánto oramos por nuestros hijos? ¿Cuántos pensamos en que realmente vale la pena orar? Job hacía sacrificios, era su culto, era su fórmula de ofrecer animales para congraciar
para conseguir la gracia de Dios o el perdón de Dios sobre sus hijos que hubieran pecado en la fiesta, quizás de una o de otra manera. Qué tremendo es. ¿Cuánto vale la oración por tus hijos? ¿Quieres pensar en esto? Mira, yo cuando falleció mi padre y 10 años después cuando falleció mi madre, yo lo sentí en mi ministerio. Me faltaban sus oraciones, porque ellos oraban por mí todos los días, yo lo sé. Y qué hermoso es que podamos hacer esto. Si constituimos una familia debe ser cuidada, protegida realmente en oración delante de Dios de todas maneras. Y por eso pensamos, cuando oramos el Padre Nuestro, nos estamos dirigiendo a Dios como familia, pero Padre Nuestro que estás en los cielos, después dice, venga ¿qué? ¿A dónde? A tu familia. ¿Pensaste que podés orar, decir, venga tu reino, Señor, a mi familia? Tienes que reinar, tienes que estar sobre todas las cosas, tienes que gobernar mi familia en la enseñanza, en la educación, en todo, Señor. No puedo depender del colegio. Como decía Horacio, los llevábamos hasta la puerta del colegio y sentíamos que algo se nos partía, pero no me alcanza con lo que le va a dar la maestra. ¿Qué van a enseñarle? ¿Qué van a darle? Y ahí estamos preocupados también con los planes de enseñanza sobre educación sexual. ¿Qué van a decirles? ¿Qué maestro le va a enseñar educación sexual? En tu casa, la madre, el padre, tienen la responsabilidad de dar la mejor educación sexual a sus hijos y muchos no la reciben. De esos, como dicen los sinales, de eso no se habla. Y la familia es la que sabe infundir ciertos valores. No le van a enseñar los maestros, pero nosotros podemos enseñarle lo que es respeto, lo que es honestidad, lo que es confianza, lo que es comprensión, lo que es seguridad, lo que es apoyo, lo que es obediencia, lo que es comunicación. Pensamos en eso. Tenemos que saber qué comunicar. ¿Qué transmitimos? ¿Qué estamos enseñando? A veces sin palabras, con nuestra vida o con nuestro ejemplo lo enseñamos. Esta mañana tuvimos una linda sorpresa. Nuestra hija Alicia nos llama por teléfono y estaba preparándose para ir al templo. Pero dice, tiene un pequeño negocio de venta para escolares, uniformes y estas cosas. Dice, me llamaron temprano en la mañana pidiendo que los atienda hoy domingo. Y yo les dije, mañana a las 6:30 venga, pero hoy no lo voy a atender. Es el día del Señor. ¿Qué es para eso el día del Señor? Para nosotros es el día del Señor. ¿Sabe? Yo lo aprendí de mi padre. Como cuando era joven, como cualquiera, me gustaba el fútbol. Y soy hincha de Racing, ustedes lo saben, ¿no? Y entonces, los domingos, algunas veces, decía, papá, quiero ir a ver a Racing. Me dice, ¿no tiene otro día para ir a ver a Racing? Dice que Racing juega los domingos. Bueno, si va, venga con tiempo para no faltar a la reunión. ¿Sí? Entonces me hice hincha de Nueva Chicago, que vivía ahí cerca, porque jugaba los sábados en segunda. Pero aprendí que el día del Señor es el día sagrado para Él. Es el día para Él, no es para ver el partido. Ahora no preciso ir a la cancha, prendo el televisor, pago una cuota y veo los partidos y me quedo, aunque la reunión esté funcionando ya, pero es la hora del fútbol. ¿Qué es más importante? ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos enseñando? La familia que sabe compartir los valores, el respeto a los mayores, el respeto a los ancianos, el respeto, la honestidad. Nuestros hijos saben si somos transparentes, si somos honestos con lo que tenemos, con las cuentas que pagamos, con nuestros impuestos y todo lo demás. ¿Qué somos? ¿Honestos? ¿De verdad? Ellos van a aprender de nosotros. A tener confianza verdaderamente. Si les doy mi palabra que voy a hacer algo por ellos, lo voy a hacer. Tiene que tener confianza en mi palabra. Mi palabra tiene que ser honestidad para ellos, para nuestros hijos. Entonces también en esta hora importante tenemos que aprender a apoyarnos unos a otros.
porque necesitamos muchas veces, estarán nuestros hijos preocupados por alguna razón. ¿Quién les va a dar el apoyo? ¿El maestro? No, el padre, la madre en su casa, en todo lo que hace su estudio, en todo lo demás, la confianza, la comunicación, todo es posible. Me sorprendió, en Infobae por ahí dice que en Estados Unidos crearon una escuela para sacar a los chicos de lo que es ahora como la droga, que es el celular. Dice, para librarlos del celular, porque algunos están, usted lo ve, anda por la calle, va por ahí, o está manejando, va con su celular. Ya es una adicción, no pueden dejarlo. Y dice, hay una escuela creada para librar a los hijos de la adicción al celular. ¿Cuántos hay aquí que son adictos al celular? No me van a levantar la mano ni por casualidad. Ya lo sabía, es cierto, ¿no es cierto? Pero vale la pena pensar, y yo quiero en esta hora pensar, para ir terminando, verdaderamente, ¿cómo está tu familia? Porque yo puedo pensar en mi familia del pasado, pero mi familia de hoy, ¿cómo está tu familia? ¿Qué es lo que se hace en tu casa? ¿Hay palabra de Dios? ¿Hay oración? ¿Hay comunicación? ¿O estamos tan perdidos que simplemente o tenemos el celular prendido o el televisor, lo que quiera que sea? ¿Qué hay? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Pensaste cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus nietos? ¿Qué podemos hacer para esto? Y Señor, yo quiero que podamos pensar en esto desde hoy, constituir una familia en la que vos seas el fundamento, Señor, en la que vos seas el sustento, en la que vos seas el Rey, Señor, porque venga tu reino a mi familia, a mi hogar, a mi familia, todos ellos para compartir verdaderamente. Necesitamos cambiar, la sociedad está en crisis, todo lo que nos proponen está contrario a la voluntad y al propósito de Dios, y yo quiero andar y formar mi familia conforme al propósito de Dios. Y este debe ser el esfuerzo personal de cada uno de nosotros. No puedes venir al templo y tus hijos están por allá perdidos, en donde quiera que sea. Es tiempo de venir con ellos al templo. Esa es familia, es responsabilidad personal. Aunque tengas muchas ocupaciones, tu familia es lo importante, es lo supremo, es el bien supremo que Dios nos ha dado. Está establecido, no porque haya una ley de registro civil establecemos una familia, porque hay una ley de Dios que establece un hombre o una mujer para procrear, para tener hijos, para formar familias, para reconocer a Dios como el supremo en su vida. Yo quiero pensar que es un tiempo hoy, es un tiempo para que establezcamos con propósito una nueva familia. Si hemos perdido el tiempo, si hemos fracasado, ¿por qué no vamos a reconocerlo? Si hemos perdido el interés en la palabra de Dios en nuestro hogar, es tiempo para recuperar todo esto, para vivir de otra manera. Qué bueno fue pensar, por ejemplo, en los padres de Jesús, José y María. Bueno, José no era el padre, pero del Espíritu Santo. Pero cuando María recibió, dijo, hágase conforme a tu voluntad. Cuando José no quiso infamarla, pero después entendió y dijo que también que se haga su voluntad. Y ellos obedecieron la palabra. Cuando estaban en Belén, recibieron la información, tienen que ir a Egipto. Se fueron a Egipto, volvieron porque obedecían la palabra de Dios. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios en tu casa, en tu familia, en lo que sea? Podíamos pensar en muchas familias en la Biblia, distintas familias, familias que se equivocaron muchas veces, como los hermanos de José. Los hermanos de José se equivocaron, odiaron a su hermano, después recibieron de él todo el perdón y toda la gracia verdaderamente. Y nosotros estamos en tiempo de formar hogares donde haya perdón, donde haya armonía, donde haya comunicación, donde haya paz, donde haya felicidad, donde haya seguridad, donde haya bienestar. ¡Es posible! ¿Lo crees? Dígame amén por lo menos para darme aliento. ¿Quiere establecer una nueva familia? ¿Quiere establecer con una base sólida su familia?
Diga amén. Entonces, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. De esta manera, honra a tu padre y a tu madre para... Ese es el mandamiento fundamental. Honra, reconoce, vive, que rodean tu vida. Entre ellos, a los mayores, a los ancianos. También la palabra de Dios dice que es tiempo, la corona del anciano son sus nietos y el orgullo de los hijos son sus padres. Cosa que no vemos muchas veces, pero debe ser así. El orgullo de los hijos son sus padres. Qué bueno es pensar, mis hermanos. Si vamos a estar pensando en estos domingos venideros, en estas semanas próximas, la realidad de la familia, conforme al mandato y al propósito de Dios, establecer familias con fundamento, familias nuevas. Tu familia esta semana tiene que ser diferente a la semana pasada. Tenés que buscar comunicarte con el Señor y decir, Señor, ayúdame a establecer mi familia, ayúdame a orar por mis hijos, ayúdame a leer la palabra con mis hijos, ayúdame a inculcarle valores permanentes que la palabra de Dios me enseña. Quiero vivir conforme a tu propósito y tu voluntad. Este es el tiempo, la hora pasa, pero yo quisiera dejarte la inquietud. Necesitamos nuevas familias aún en la congregación. Nueva familia. No es suficiente con que vengas al templo, sino que debes venir con tus hijos. No es suficiente que vengas el sábado o el domingo, es día por día donde tenés que estar impartiendo la palabra del Señor. Qué bueno sería pensar en esta noche. Vamos a participar de la cena, que es la gran familia de Dios. Y vamos a participar de esto porque Jesús dijo que va a llegar el día en que lo vamos a beber de nuevo con Él en la casa de mi Padre, como familia verdaderamente. ¿Será posible que inclinando tu rostro le digas al Señor, Señor, yo quiero comenzar a construir una familia en la que vos seas el fundamento, el Rey sobre todas las cosas? Inclina tu rostro, decíselo al Señor por sobre todas las cosas. No me lo digas a mí, pero decíselo al Señor. Quiero constituir una nueva familia. Señor, gracias por la familia, porque vos la estableciste, vos la fundaste, y nosotros queremos refundar la familia en tu propósito, en tu voluntad. Podemos reconocer que nos hemos equivocado, pero es un tiempo especial para pensar en comenzar de nuevo. Yo deseo de todo corazón que en esta noche, al acercarte a la mesa, lo hagas como familia, diciéndole al Señor, voy a comenzar una nueva familia. Y si estás en falta, si te has equivocado, es tiempo para buscar el perdón y la gracia de Dios para comenzar una nueva etapa como familia, como iglesia.